Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 17. Todo el crédito a los respectivos propietarios. PD. Cuando Cole encuentra el dispositivo de transferencia de energía de dos personas en Infamous 2, toma un núcleo de explosión de él, mientras que nunca vemos un núcleo de explosión en ninguna parte de la escena donde los poderes de Kuro son arrancados por la fuerza de ella para crear el Wehrmacht 88. Decidí usar ese concepto en la historia. Iarn. Ozpin miró fijamente la máquina de transferencia de energía. La estructura finalmente se completó. El núcleo de explosión artificial había sido colocado en su lugar y la máquina cobró vida. Pietro leyó el panel de datos que conectó a un lado con un ceño fruncido enfocado. Finalmente asintió para sí mismo y se volvió hacia Ozpin, quien se paró a un lado. Así que finalmente está listo. Ozpin reflexionó suavemente. Si mis cálculos y los planos que proporcionaste son de confianza, la producción de energía parece estar dentro de los niveles operativos de estabilidad. Tener un núcleo de explosión original habría sido preferible, pero francamente ya no parecen existir. Pietro murmuró, hojeando algunos papeles. Aún así, el núcleo de pseudo-explosión que fabricaste debería evitar que la energía abrume al receptor y dañe la mente como sospechabas. Todo lo que realmente necesitamos ahora es una prueba y podemos confirmar el éxito. ¿Crees que esto podría dar habilidades de conducto a una persona normal? Ozpin preguntó. Si tuvieras que atar a una persona normal y un conducto, la persona podría replicar perfectamente las habilidades del conducto original sin los efectos secundarios negativos observados del Wehrmacht 88. Pietro se frotó la barbilla pensando. Bueno, los informes de la creación del Wehrmacht 88 durante los incidentes de Bertrand y Beast demuestran que era posible que el poder se transfiriera al menos. Los registros que su socio Ironwood logró desenterrar con respecto a su creación mostraron que muchos de ellos eran ex miembros de la milicia antes de que fueran alterados al absorber los poderes latentes de la fallecida Lucky Kubo para crearlos. Su cordura fue lo único que comenzó a disminuir en proporción a la cantidad de sus poderes que los abrumaban, pero este dispositivo había enumerado el Blast Core como necesario para forzar la energía extraña de la transferencia de abrumar completamente al receptor, lo que permite el desarrollo natural y el ajuste corporal en lugar de una rápida mutación y crecimiento. Para un conducto que ya portaba el gen, no había peligro aparte del dolor de la mutación forzada, pero una persona normal, bueno, sin la presencia del núcleo de explosión, hace que el proceso de infundir poderes en ellos agonice con un caso extremo de degradación mental. Parece que fue uno de los pocos intentos de Bertrand de ser un sobrehumano en lugar del monstruo que era al final. En su fracaso para cambiar sus habilidades o curarse a sí mismo, debe haber decidido que era mejor usarlo para poner a la opinión pública en contra de los conductos y poner en marcha su genocidio. Ozpin murmuró en voz baja. Cuando construyó esta máquina de un solo receptor como prototipo, hizo construir el dispositivo de transferencia de varias personas y secuestró a Lucky Kuro. Nunca tuvo la intención de que esto se usara después de él, pero dejarlo alrededor explotó en su cara. Todavía deberíamos probarlo. Penny insistió. Lo haremos. Pietro prometió. Nos aseguraremos de que no haya efectos secundarios negativos. Ozpin escondió su alegría bajo una expresión plácida, esto era exactamente lo que quería escuchar. Tenía todas las piezas que se requerían para que esto funcionara, excepto una cosa. Solo necesitaba un conducto para comenzar la prueba y podría ser capaz de ganar la longevidad de un conducto. Y el poder que tenían esos seres era algo para admirar. Bertrand era un tonto por rendirse tan fácilmente cuando tenía tanto dinero y recursos, pero estaba muerto y sus errores y fracasos serían la columna vertebral de los planes de Ozpin y su éxito. Ahora todo lo que necesitaba hacer era tener cuidado con quien elegía en este momento. Sus aliados fueron inmediatamente descartados como sujetos potenciales, esto rompería su confianza y necesitaba que la gente lo respaldara si la verdad salía a la luz. Tal vez después de haber reunido su propio poder para que no pudieran ser una amenaza para él, pero aún no. Un objetivo de demasiado alto perfil y habría investigaciones que tendrían el potencial de desentrañar sus esquemas.
Necesitaba un conducto que nadie se perdería o notaría si se lo tomaban, pero tenía algún tipo de poder para hacer viable esta prueba y permitirle experimentar. Ahora todo lo que Ozpin necesitaba era alguien que pudiera ser manipulado para ser capturado. Giró sobre su talón con un asentimiento a Pietro y caminó hacia su auto. Es hora de repasar los archivos que había acumulado una vez más. De todas las personas que se encontraron en el underground, Whitley Schne ocupó un lugar bastante bajo en la lista. Por lo que Jaune entendió, él y su hermana habían estado bastante cargados, y mientras venían al café de vez en cuando, sus modales señalaban un más crianza refinada que la mayoría. Buscar el nombre de Schne con aburrimiento había sido un poco sorprendente que los dos hijos del CEO de toda la maldita corporación fueran reubicados de la nada. No había considerado que ninguno de ellos pudiera ser un conducto, pero de repente tuvo sentido por qué no estaban en su mansión dorada. Si no eran útiles como recurso, debían descartarse y dejarse fuera de la vista. Y si su padre se parecía en algo a Jonathan. La implicación dejó un mal sabor de boca en Jaune. Normalmente no tenía problemas para toparse con otros conductos, era casi más una sociedad secreta, y Jaune era uno de los pocos que etiquetaba este atrio subterráneo para su uso a pesar de que otras cámaras eran más fáciles de acceder. Jaune era alguien a quien le gustaba su privacidad cuando practicaba con sus poderes. Con él habiendo absorbido algunos fragmentos de explosión que había logrado desenterrar, Jaune había estado probando los nuevos límites de su poder y aprendió que algunas de sus habilidades de combate más básicas no agotaban sus reservas, mientras que antes le quitaban una cierta cantidad de energía para conjurar. Creando armas ligeras para que las sostuviera ya no se extraían de sus reservas de luz ni de sus pernos de luz básicos, sus propulsores eran más poderosos y en realidad podían impulsarlo en lugar de mantenerlo flotando, y podía crear un pequeño escudo translúcido proyectado, como el escudo de escarcha del santo patrón de New Marais, o el escudo eléctrico cuando todavía era el demonio de Empire City, y no era demasiado cutre en lo fuerte que era. Esos pequeños trozos de habilidad no eran mucho de lo que presumir con toda honestidad, pero Jaune estaba feliz con lo poco que podía hacer incluso en un entorno donde normalmente estaría indefenso. Se juró a sí mismo que nunca más quiso estar indefenso, si tenía que agarrar y raspar su camino fuera de la oscuridad, entonces lo haría. Acababa de terminar y estaba bebiendo a la luz de un fuego que comenzó a revitalizarse cuando Whitley entró, sus pasos resonaban en el silencio del atrio. Jaune decidió no complicar demasiado nada iniciando una conversación y cambió de posición sentada, preparándose para levantarse. ¿Tú? Whitley gritó sorprendido. Jaune suspiró cuando se puso de pie y se encogió de hombros. Yo. Whitley pareció recogerse después de un momento aturdido. Yo no esperaba verte aquí. Jaune se frotó la parte posterior de la cabeza. Me gusta venir aquí a practicar, lo sabrías ya que no había forma de llegar aquí sin poderes y está un poco más aislado. Whitley admitió eso. Ya eres fuerte, no pensé que necesitarías practicar en absoluto. Entonces tal vez venga aquí para desahogarme. Jaune respondió, volviéndose hacia el pequeño fuego y abriendo su botella de agua para apagar las llamas. Soltarse de vez en cuando es catártico si estás estresado. Whitley suspiró y asintió. Puedo imaginar, ¿quieres que me vaya? Jaune negó con la cabeza. No, acabo de terminar. Me iré si quieres que el espacio esté libre. Jaune comenzó a alejarse y justo cuando pasó junto a Whitley, el Schne habló. ¿Puedo preguntarte algo? Jaune hizo una pausa. No veo por qué no. ¿Por qué? Jaune volvió la cabeza para darle una mirada perpleja. ¿Por qué? Tienes poder y habilidad a raudales. Más de lo que lo hacen la mayoría de los conductos, a juzgar por lo bien que luchas en los vídeos. Sin embargo, trabajas en un café, sirves a personas sin ningún atisbo de amargura en un trabajo servil que, por derecho, está por debajo de tu potencial para lograrlo. Te escondiste de lo que podías hacer hasta que ya no tuviste más remedio que defenderte. ¿Por qué no estás usando tu poder para hacer más que eso? Whitley preguntó, una expresión ilegible en su rostro. Te miré después de tu batalla con el conducto. Te dejas empujar por aquellos que son claramente más débiles y ayudan a las personas sin ningún beneficio para ti mismo. Toda mi vida me enseñaron que si tienes poder lo usas para mostrar tu superioridad y promover tu posición en la sociedad. Acumular más poder.
¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué hiciste todo lo posible para ocultar tanto poder cuando podría haber resuelto todo y darte más de lo que podrías haber ganado sin ellos? Jaune guardó silencio durante un largo momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Reflexionó en su cabeza. ¿Por qué lo permitió? No era como si no hubiera podido golpear a Cardin la próxima semana al comienzo de su contrato para presionar a Jaune para que se suicidara. Jaune era más que capaz de defenderse en una pelea, con poderes o no, pero sus pensamientos y creencias eran mucho más complicados al principio. Podría haber aplastado tan fácilmente a algunas personas poderosas para demostrar que no era alguien a quien no querías enfrentarte. Pero no estaba ayudando a nadie, y menos a sí mismo, en ninguna capacidad. Inspirar respeto a través del miedo solo era invitar a alguien a atacar cuando la guardia estaba baja. Era una forma segura de hacer que la gente se resintiera por simplemente no poder detenerte cuando haces lo incorrecto. Si usara poderes, los que odiaba en ese momento, para llevar sus frustraciones a la gente, no sería diferente de los conductos que vinieron después de que se activara la primera esfera de rayos. Las pandillas, como los segadores, que se formaron, las personas a las que torturaron y oprimieron por la sencilla razón de que podían, ¿por qué no? Simplemente demostró que sus poderes lo convirtieron en lo que todas las personas afirmaban que Conduit realmente eran en el fondo, un monstruo asesino. Había temido que sus poderes lo etiquetaran como un monstruo, pero ahora lo sabía mejor gracias a las personas que encontró aquí. Sus poderes no lo definieron. Definió sus poderes. Tal vez fue porque Whitley fue criado por un hombre que valoraba el poder y el estatus por encima de todo, que ver a alguien poderoso no hacer alarde de su poder era tan increíble. En la humilde opinión de Jaune, mostrar algún tipo de superioridad era una estúpida pérdida de tiempo. Las personas que desean más nunca obtienen suficiente al final. ¿Sabes cuál es el mayor problema que encuentro en las personas en general? La mayoría de las personas que quieren algo nunca parecen satisfechas. Dinero, poder, víveres, amar, odiar, nunca dicen basta. Siguen anhelando más y más y más hasta que ellos mismos son consumidos por su codicia. La vida que tuve y la vida que hice sin mis poderes. Sé que lo que tengo es un privilegio, no es algo que cualquier persona sensata tiraría a la basura por lo que usted define como más o ruina al tratar de ser mejor. Sé lo que es perderlo todo, así que sé que lo que tengo es mucho más valioso de lo que puedo tener la capacidad de describir. Estoy contento con lo que tengo ahora. No anhelo más ser feliz. De hecho, la mayoría de la gente no lo hace. Son demasiado ciegos para verlo. Y sabes mejor que tomar lo que debería ser tuyo. Whitley empujó, fascinado. Jaune se volvió hacia él con una mueca, debería ser mío. No creo que merezca nada desde el principio, tengo que ganármelo. Conocí a una persona que pensaba que sus poderes o habilidades le daban un pase y todos lo resentían por ello. Ahora es diferente y, francamente, creo que todos lo aprecian ahora porque se sienten seguros. Actúas como si el mundo te fuera a tu debe. El mundo te derribará por esa suposición. Tómelo de alguien que aprendió esto de la manera difícil, la arrogancia y el deseo no son una buena mezcla para las personas. Lo que ves como poder no es el fin de la vida. Tener y abusar de cualquier poder que tengas no es lo mismo que ser fuerte, nunca lo será. Si es así, ¿qué te hace fuerte? Whitley preguntó, interés claro. Amigos. Familia. Autodominio. Mis poderes nunca fueron lo que me hizo fuerte, las personas que aprecio son las que me dan fuerza. Me dieron la fuerza para superar mi miedo y autodesprecio y lucha. Me empujan hacia arriba y me inspiran a ser mejor y nunca dejar de mejorarme, a ver que no soy un monstruo mientras elija no serlo. Valen mi todo. Y con eso Jaune se fue, dejando a Whitley mirando el espacio que el conducto empuñando la luz había ocupado con una mirada sorprendida pero pensativa. Jaune se reformó fuera de la entrada aislada al subterráneo, con la boca torcida en un ceño fruncido por su reciente conversación con Whitley. ¿Por qué se le enseñaría a Whitley a dominar su poder sobre la gente? Un fracaso total por parte de sus maestros. Por otra parte, Jaune probablemente tuvo una educación muy diferente cuando se trataba de eso. Su madre y su padre estaban muy bien y trabajaron para ganar más en todo momento, pero el dinero nunca pareció gastarse inútilmente.
La casa de su infancia había sido bastante grande, pero era por necesidad, ya que tener 8 hijos y 2 adultos viviendo en la misma casa todavía necesitaba espacio para todos individualmente. Las hermanas de Jauni siempre habían sido maduras y muy queridas en su comunidad por lo sabias e inteligentes que eran. Le enseñaron a tener cuidado con lo que decía y hacía. Por todo lo que provenía de una familia muy rica, no debería ser arrogante ni pensar que se le debía nada. Solo debería estar orgulloso de lo que él mismo había logrado. Jaune no estaba demasiado orgulloso de admitir que era bastante agudo cuando era niño y confiaba en el consejo de sus hermanas. Sabía que había tomado la decisión correcta cuando vio las actitudes de los otros niños que eran ricos. Habían echado un vistazo a su ropa casual y su aspecto generalmente normal antes de etiquetarlo inmediatamente como raro o sin educación e ignorarlo. Devolvió el gesto con ellos siendo arrogantes y dando por sentada su riqueza. No es que realmente importara, Jaune tuvo amigos una vez en su ciudad natal. Eran niños normales, no los ricos sino el promedio. Cuando era normal. Cuando tenía mamá y papá. Pero ese era un pasado que ya no importaba. Jaune suspiró y comenzó a caminar de regreso a su apartamento, perdido en sus propios pensamientos. La niña se retorció en la camilla a la que estaba atada, con los brazos y las piernas temblando mientras intentaba desesperadamente que su cuerpo se moviera y corriera. Fue silenciosamente llevada frente a una mujer con cabello negro y ojos ámbar. Estaba demasiado débil por las drogas que le habían bombeado el dardo que la había golpeado mientras caminaba a casa. Ella había tratado de luchar y mantenerse consciente, pero lo que estaba en el dardo había sido demasiado fuerte para luchar incluso por sus poderes para combatir. Ni siquiera tuvo tiempo de sacudir la cabeza antes de que 2 dardos más impactaran en su cuello e inyectaran más del brebaje en sus venas. Trató de gritar, pero su lengua era demasiado pesada en su boca y todo lo que salió fue un gemido confuso mientras se derrumbaba. La desorientación había sido demasiada y la oscuridad la arrastró por debajo. Se despertó al ser arrastrada a través de un pasillo oscuro con una iluminación mínima y vio a un hombre con el cabello plateado tirando de ella. Ella trató de gritar pidiendo ayuda o que él se detuviera, pero se dio cuenta de que había sido amordazada, incapaz de hacer más que dejar escapar algunos gruñidos amortiguados. Se detuvo y se volvió para ver que estaba despierta antes de dejar escapar un suspiro cansado y detenerse por un momento. Esperaba que los sedantes hubieran durado un poco más, pero supongo que no se puede evitar. Pido disculpas de antemano. Le dijo a la niña aterrorizada, finalmente siendo puesto en una habitación con la mujer parada allí. Ella suplicó ayuda con sus ojos y amortiguó los gritos, pero si algo parecía divertir a la mujer más que inspirar cualquier tipo de simpatía. El hombre con cabello plateado suspiró mientras sacudía la cabeza antes de murmurar, lo siento. Pero este es un sacrificio necesario. ¿Qué quieres con ella? Cinder preguntó. Rompe su mente, la quiero dócil. Dijo Ozpin. Los ojos de la niña se abrieron y luchó más fuerte, lágrimas de terror corriendo por su rostro. Cinder suspiró, ¿quién es ella? Ozpin miró hacia abajo y ella gimió al ver su pequeña sonrisa en su rostro, oculta de la vista de la mujer de ojos ámbar un conducto natural. Los ojos de Cinder se abrieron y se rió con una risa cruel y emocionada. Oh, finalmente un desafío para mí. Deberías haberlo dicho. Las manos de Cinder brillaron mientras las elevaba a las sienes de la niña. Oh, trata de pelear. ¿Quién sabe? En realidad puede ser el primero en detenerme. La niña sacudió la cabeza frenéticamente, pero estaba indefensa cuando la mano de Cinder apretó su cráneo. Los gritos resonaron a través de la cámara. Capítulo 18. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Iarn. Ozpin se despertó después de una cantidad indeterminada de tiempo, con la cara presionada contra una almohada mientras le dolía el cuerpo por la transferencia. Se puso de pie y tropezó con la puerta de la habitación que había construido junto al dispositivo de transferencia, usando su bastón para ayudar a mantenerse. La chica con la mente rota todavía estaba allí, con los ojos vacíos y la boca abierta mientras yacía contra la máquina. Podría haber sido confundida con un cadáver si su pecho no se movía a tiempo con sus respiraciones rasposas. Tuvo la previsión de dejar que Pietro y su hija tuvieran el fin de semana libre mientras reunía la secuencia de activación de la máquina y cómo funcionaba.
Quería estar seguro de que si surgía la necesidad, podría operar la máquina sin Peño Pietro allí para posiblemente detenerlo. Sabía que eran el buen tipo de personas que no querían lastimar a otros, y si se hubieran dado cuenta de en qué habían estado trabajando exactamente, lo habrían volado en lugar de reparar el dispositivo de transferencia de energía. Fue un movimiento inteligente de su parte tener la bóveda vacía para que nadie escuchara sus gritos. La transferencia de poder fue agonizante de una manera que nunca había creído posible. Era como si alguien le hubiera arrancado el interior, llenado el espacio con lava fundida, cocinado sus órganos y luego los hubiera congelado antes de que los empujaran de nuevo y enviaran la lava fluyendo por sus venas mientras aullaba. Incluso la chica con su mente rota había gritado en agonía mientras sus poderes eran tomados por la fuerza y copiados en el cuerpo de Ozpin. El núcleo de pseudo-explosión brillaba como una estrella cuando el exceso de potencia se drenaba en la construcción para no causar un exceso de tensión en el receptor. Cuando terminó la transferencia, las abrazaderas se abrieron y 2 participantes se desplomaron al suelo. Ozpin logró tropezar con la habitación que hizo para ese propósito exacto y cayó sobre la cama que colocó en ella. No pudo luchar contra el dolor mientras se desmayaba y dejaba que su cuerpo agotado finalmente sucumbiera a las sombras bienvenidas de la inconsciencia. Ahora que estaba despierto, tenía que saber si esto funcionaba. Ozpin respiró hondo y levantó la mano con la palma de la mano hacia arriba, agarrando el golpe de poder que nadaba bajo su piel. Una capa de polvo se levantó del suelo y se arremolinaba a su alrededor en una furiosa tormenta. Con un pequeño esfuerzo de su voluntad, comenzó a unirse en una esfera que se cernía sobre su mano. Ozpin movió su muñeca y envió la esfera de polvo volando hacia la pared donde explotó y causó que una telaraña de grietas se extendiera desde el punto de impacto. Ozpin miró su mano y sonrió, la satisfacción ronroneando en su pecho cuando finalmente tenía lo que quería. Se volvió hacia la chica y se acercó a ella, con su cuerpo dolorido incapaz de amortiguar la feroz sensación de poder que ahora tenía bajo su mando. Era un conducto. Finalmente, Ámbar Otoño, dijo en voz baja, arrodillado junto a ella. Realmente no tienes idea de lo que te debo por lo que me diste. Como reembolso, lo llevaré a mi asociado. Ella debería ser capaz de reconstruir tu mente. Por supuesto, necesitarás que te quiten algunos de tus recuerdos, pero no importará, olvidar todo esto es lo mejor. Lo mejor para los dos. Dicho esto, Ozpin usó el mismo polvo que recogió y lo usó para unirse debajo de ella en una camilla improvisada. Con un pequeño comando de su voluntad, la camilla de polvo levantó a Amber en el aire, y cuando Ozpin comenzó a caminar hacia su auto, la niña permaneció callada e insensible mientras se la llevaba. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Todavía había todo un espectro de poderes y habilidades para que él los adquiriera. También quería al menos familiarizarse con el poder que ahora poseía, huir con solo una vaga idea solo lo haría tropezar si alguna vez llegara a una necesidad repentina de usarlo. Aprender a utilizar sus habilidades al mínimo, al menos, lo ayudaría cuando encontrara más conductos para potenciarse aún más. Se convertiría en mucho más que humano, mucho más de lo que cualquier conducto podría esperar ser. Sería todo suyo, se convertiría en el conducto más fuerte que jamás haya existido. Más fuerte que Delsin Roy. Más fuerte que Cole Magrat. Más fuerte que la bestia. La fuerza que reuniría lo ayudaría a proteger a las personas que no sabían lo peligroso que era el mundo que los rodeaba. Era el único digno. El único que sabía lo que había que hacer y tenía la voluntad de tomar las decisiones difíciles que marcarían el comienzo de la nueva era. Su hijo sería su mano derecha más leal y gobernarían juntos durante los años venideros. Cinderfall caminó por toda la ciudad, secretamente decepcionada por la conquista más reciente de la mente que había logrado. No era el recurso que estaba buscando. Los poderes de la niña la habían empujado más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera encontrado, y se necesitaron varias ondas poderosas para finalmente hacer una grieta en las defensas que sus poderes establecieron e invadir su mente. Pero fue una victoria hueca en lo que respecta a Cinder. El terror de la niña no ayudó y carecía de la voluntad de luchar contra Cinder con todo el poder que podía tener. Al menos la niña proporcionó algún desafío, más que la una en recuperación Yuma. Aún así, no era lo que ella quería.
Había tratado de romper a alguien que tenía la furia y el desafío de Yuma y el poder de esa chica. El resultado puede haber sido diferente, y Cinder necesitaba a alguien para hacer que el resultado fuera diferente. Cinder necesitaba encontrar a alguien que fuera fuerte. Alguien que no se rindiera, que no sucumbiera al miedo y pudiera resistirla por completo. Estaba buscando a alguien que pudiera derrotarle y resistir su manipulación por completo. Cinder puede haber sido un monstruo, pero todavía tenía que encontrar compañía, o al menos algo para sentirse menos sola. Pensó que era principalmente por necesidad en este punto. Su contrato con Ozpin y sus asociados no contaba, ya que él simplemente mantenía su vida como rehén. Su activación del gen Conduit no había sido silenciosa y, aunque nadie sabía qué había sido de su ciudad natal, debido a sus pruebas iniciales de sus habilidades, Ozpin lo hizo. Ella había hecho todo lo posible para ocultar su participación después de que la ciudad estaba en confinamiento, ya que se fue pocos días antes de que alguien viniera a investigar los repentinos comportamientos extraños de las personas allí. Pero no todos en el planeta eran tontos, que no podían conectar los puntos. La gente sabía que algo estaba pasando con ella, ya que ella era la única que parecía ser inmune y ya estaba acabando antes de que Ozpin se involucrara. Los había cerrado con una eficiencia despiadada antes de tomar sus notas y rastrearla para ofrecerle una opción cuando finalmente la había acorralado. Ella sería perseguida y arrestada si él hacía que alguien, o todos si le convenía a su amenaza de ser más terrible, conocieran su pasado. O podría trabajar para él y mantener su anonimato en la situación que involucra a las multitudes de personas dañadas por la mente que dejó en su ciudad natal. La elección no fue más que una daga ya sangrienta, envuelta en seda mientras se convertía en esclava de sus demandas, hasta que descubrió una manera de destruir la correa que sostenía sobre ella. Odiaba que no pudiera vencerlo por su cuenta. Tener poder y seguir siendo impotente contra alguien que técnicamente no tenía poder. Sus propias habilidades de combate radicaban en su telequinesis y manipulación mental, ninguna de las cuales era suficiente para luchar de manera efectiva. Se había centrado en la manipulación mental cuando era libre y si apostaba por una habilidad que realmente afectaría a Ozpin, sería con eso. El problema era que requería contacto directo con la cabeza para afectar a su objetivo e incluso sin poderes, había algo en Ozpin, algo que simplemente se sentía mal, que la hacía sentir que él podría ser capaz de resistir sus poderes. Cuando se trataba de su telequinesis, él con mucho cuidado evitó que perfeccionara su poder hasta un punto en el que fuera una amenaza decente. Arrojar un guijarro a cualquiera a la velocidad más rápida de un niño pequeño era básicamente todo lo que podía con lo poco que había invertido en ello. Necesitaba a alguien que pudiera luchar, que tuviera una oportunidad contra Ozpin y que pudiera desmantelar su influencia. O, lo peor de todo, alguien que lo distraiga de mirarla tan meticulosamente como lo hizo para que ella pudiera fortalecerse. Odiaba su dependencia, que puede ser temporal o permanente, de alguien para pelear sus batallas, cuando se suponía que era lo suficientemente fuerte como para manejarlo. Pero si bien una parte de ella la molestaba, tampoco ignoraba el hecho de que se suponía que los humanos eran animales de carga al final del día. Ser un conducto tampoco cambió eso, por todo lo que podrían haber sido clasificados como el siguiente paso genético hacia adelante en la evolución, eran solo humanos con superpoderes. Se suponía que debía estar por encima de eso, por encima de lo que consideraba la debilidad de la mentalidad de manada que hacía que cualquier organización fuera tan fuerte como su eslabón más débil. Los hombres querían estar con ella y las mujeres querían ser ella. Se suponía que era más que suficiente para sí misma. Si no la hubieran atrapado, eso habría sido completamente factible y probablemente en lo que se habría convertido. Ozpin lo hizo imposible y eso lo hizo tan repulsivo, a pesar de tener la voluntad de detener a Cinder, que era lo que Cinder más quería de un posible socio. ¿Qué tan importante era su grandiosa posición de jefa de las SS si era utilizada como marioneta para otra persona? No fue nada. Todo no significaba una maldita cosa en lo que a ella respectaba. Tenía la esperanza de que Ozpin la dejara ir si proporcionaba un pequeño lote de los listados de conductos que compilaba y los entregaba fácilmente, pero sin saberlo solo había apretado la soga alrededor de su cuello.
Ahora estaba usando sus poderes en sujetos de prueba involuntarios o involuntarios para alguna estúpida utopía de conducto o cualquier otra cosa que Ozpin estuviera planeando. Porque mientras Ozpin era un buen mentiroso, Cinder era igual de bueno, si no mejor. Podía verlo en sus ojos cuando rompió el conducto natural, había un destello de una emoción que nunca antes había visto en él. Le preocupaba porque nunca había expresado ningún tipo de emoción por lo que él había visto hacer. Arrepentimiento, tristeza y tal vez vergüenza. Pero nunca emoción. Algo había cambiado. En Ozpin sus planes. No estaba tratando de reacondicionarlos para que fueran ciudadanos honrados como una planta de procesamiento como solía hacerlo. Hubo un pequeño retraso de 2 a 3 días, que comenzó con la chica del conducto natural y que fue una aberración notable en su patrón. Ozpin no hizo nada sin una cantidad insana de previsión y planificación, era un individuo aterradoramente inteligente. Había planeado la programación de su sistema de reprogramación para maximizar la cantidad de conductos socialmente aceptables que se producían. ¿Por qué perdería el tiempo cuando solo obstaculizaría sus planes? Algo sobre la niña había sido único, y Cinder sabía, en un salto de temor e instinto, que tenía que ver con que la niña era un conducto natural. Y a pesar de que a Cinder le gusta retratarse a sí misma como sin miedo. El nuevo plan de Ozpin, ya que ya no tenía idea de qué demonios era, la aterrorizó hasta el infinito. En ese momento, una parte de ella quiso negarse. Cualquier cosa para obstaculizarlo y perdonar a la pobre niña, pero ella no era tonta. Pero no tenía otra opción. Nunca lo hizo. Así que tomó todo el placer que pudo de la situación y vio como la cáscara de lo que una vez fue una joven vibrante fue sacada de la cámara. Ella suspiró, juré que nunca doblaría una rodilla ante nadie. Ni siquiera podía cumplir con eso, ahora soy como todas las demás personas en el mundo. Luchando por causas que ni siquiera son las mías. En realidad, sabía que su precaria situación dificultaba la participación en situaciones sociales, y eso sin el hecho de que prefería su propia compañía a la de los demás. Ozpin tenía ojos y oídos por todas partes, si ella intentaba acumular una base de poder, él trabajaría para desmantelarla tan pronto como se enterara. Molesta, Cinder resopló y revisó los archivos que había sacado de su oficina, tuvo que comenzar a investigar los archivos que le había dado a Ozpin. Necesitaba encontrar un lugar donde las miradas indiscretas de Ozpin no pudieran ver sus movimientos. Había sido inteligente de ella sostener todos los archivos de conductos de alto nivel de él y solo mostrar el mínimo de conductos potenciales en la ciudad. Si ella lo golpeaba, necesitaba saber lo que él sabía y comenzar a tratar de averiguar qué podía hacer con ese conocimiento. Rompió el archivo superior e inclinó la cabeza en una consideración ligeramente intrigada, mientras la imagen del conductor rubio se destacaba en la primera página. Arco Jaune. Él era una persona de interés en lo que a ella respectaba porque era manipulable si ella podía encontrar el ángulo correcto. Había sido encarcelado y expulsado de su hogar debido a sus poderes, sin duda necesitaba apoyo. Hubiera sido ideal si ella lo hubiera encontrado cuando se había mudado aquí, solo y desesperado porque alguien se hiciera amigo. Ella habría tenido todo el tiempo del mundo para hacer que él confiara y se preocupara solo por ella. Pero eso fue solo mala suerte de su parte. Y la mala suerte podía ser eludida si ella tenía cuidado. Todo lo que tenía que hacer era pasar por encima de sus defensas y varios aliados para influenciarlo / seducirlo / reclamarlo. Ella era muy consciente de su estado de relación actual. Ella era una impresionante femme fatale y él era un hombre de sangre roja, no tomaría mucho esfuerzo de su parte. Ella tenía la biografía completa de su repentina residencia en Empire City, hecha inmediatamente durante la noche después de haber luchado y golpeado a Yuma en la ciudad. Ella estaba muy impresionada por la cantidad de poder que ejercía y la delicadeza y precisión de sus ataques. Cinderfall no era una mujer fácil de impresionar. Solo había necesitado el gatillo correcto para ponerlo en marcha y empujarlo a mostrar exactamente de lo que ella era capaz. Su furia enfocada y su expresión fría captadas en la película cuando golpeó a Yuma en la calle le dijeron todo lo que necesitaba saber. Solo necesitaba encontrarlo y sabía exactamente dónde buscar. Blake observó a Jaune bajo una nueva luz. Literalmente, a veces, y figurativamente.
Ver a Jaune aflojar el estricto control sobre sus poderes sin vergüenza y el cambio relajado a sus hombros fue una gran cosa para ver. Charló casualmente con los clientes que vinieron, saludándolos con el aire un hombre que ve a un hermano o hermana por primera vez en mucho tiempo. La forma en que se iluminó con una sonrisa complácida e hizo todo lo posible para que se sintieran cómodos y seguros. Jaune había sido un buen empleado y persona antes, pero era como si alguien hubiera venido y enchufado a Jaune a un generador de energía y hubiera encendido los diales de lo que hizo de Jaune una gran persona para Once. Jaune era ahora el tipo de empleado que no dejas ir y el tipo de hombre que una niña llevaría a casa a sus padres para estar orgullosos de su elección. Parte de lo cual preocupaba a Blake. Mucha gente miró a Blake y vio a una chica tranquila con una pasión por la lectura y un muro casi impenetrable de inaprochabilidad. Vieron a una chica que era decentemente atractiva, pero demasiado trabajo para poner el esfuerzo en hacer lo que podría ser una recompensa menor. Algunos simplemente la vieron como una chica sin rasgos distintivos de nadie más. Blake no era realmente ninguno de esos. Lo que realmente tenía que la convertía en alguien que nunca se debía pasar por alto era un extraño sentido de la intuición. Vio la ciudad y ahora había algo fuera de lugar en su casa que no podía precisamente poner el dedo en la llaga. La vieja personalidad de Jaune había atraído como un chico gentil y amable, pero esta nueva confianza y alegría que irradiaba tenía una atracción peligrosamente fuerte de la que probablemente ni siquiera era consciente. Jan le había contado en detalle cómo se reía de las miradas en la cara de sus compañeros cuando lo veían ahora y cómo la gente realmente lo veía a él y a él siendo demasiado estúpidamente denso para siquiera aprovecharse o darse cuenta de ello. Su carisma, que había sido silenciado y suprimido tan fuertemente antes, ya no estaba atado y había florecido. Todo eso fue genial, de verdad. Jaune fue una persona fantástica que tuvo el descanso que anhelaba merecer desde el casi desastre que su vida podría haber sido. Finalmente no tenía nada que ocultar a la gente y sus secretos más oscuros los había encontrado a alguien en quien confiar. Blake tuvo el honor de ser esa persona para él, pero tenía que ver con la reciente demostración de poderes de Jaune. Le había llamado la atención, y no todo sería bueno. Blake tenía una escasa comprensión de cómo funcionaban las habilidades de un conducto, aparte de cómo generalmente tenían que extraer de cualquier afinidad que hubieran adquirido. Blake había observado lo suficiente de Jaune para darse cuenta de que Jaune extraía su poder, luz. No solo el neón como el activista en Seattle, no solo luz artificial, no solo luz natural, no solo ciertas cantidades. No se estableció un límite establecido, por lo que Blake había visto. Jaune absorbió sin cesar y sutilmente toda y cada tipo de luz a su alrededor en todo momento. Teóricamente, Jaune tenía una cantidad infinita de poder para extraer, y eso lo hizo poderoso. Y un poder como ese llamó la atención, que solo fue magnificada por la nueva actitud de Jaune. Pero no toda la atención fue buena, porque siempre había gente por ahí que no solo veía a Jaune, sino un recurso, un activo para tomar el control, una amenaza de la que hay que deshacerse, no una persona, sino alguien que podría aprovecharse. Y, francamente, no era que Blake tuviera ninguna posibilidad de detener a esas personas que intentó. Ella estaba débil al final. Y aunque podía proteger a Jaune del trauma emocional, ¿qué pasaría cuando hubiera un problema con el que no pudiera ayudarlo? Eso le preocupaba.